Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, 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 hola. Estás viendo uno de los unidades del Metrobús de la línea 2 del sistema de transporte. No es cierto, no es colectivo, es el sistema Metrobús. La línea 2 de Iztacalco. Hola, ¿cómo estás? Oye, está cañón, pero bueno, se tiene que hablar. ¡Ah, qué feo! Bueno, hoy vamos a hablar de, ¿cómo titulan estos videos? El lado oscuro de Los Ángeles, de California y de toda esta zona, este cinturón, ¿no? Que actualmente pues es tema de debate por cuestiones del fentanilo y entre otras cosas. Entonces, pues básicamente mucho de la campaña que nosotros empezamos a ver por parte del gobierno hace un tiempo, desde 2018 más o menos, pues ya incluía material de Estados Unidos, del efecto que tiene el fentanilo y entre otras cosas en los consumidores. Pero pues a nosotros pues básicamente hay dos estados que dominan, que estuve sondeando desde hace años, que es Filadelfia y pues California. Entonces pues como conocemos que más gente de California, en el sentido de que pues México tiene una relación muy cercana con el estado de California de allá, de los gringos, pues se me hace más oportuno como que tomarlo por ahí, porque pues también es una cuestión que nos puede ser más cercana, ¿no? En cuanto incluso al tipo de población que tiene California, que como sabes hay mucho latino. Entonces, pues vamos a hablar generalidades del estado, porque obviamente hay una propaganda que yo no descarto que haya un porcentaje de producción de fentanilo, pero no creo que seamos así como México, la fábrica del fentanilo. Como yo he visto muchas portadas, ¿no? De estos videos, tanto de California como de Filadelfia, como de otros lugares, donde abiertamente dicen fentanilo, la droga mexicana, y te sacas un poco de onda para entender qué está pasando, porque pues obviamente muchos tenemos como que el entendido de que el fentanilo llega por China, no es tanto una cosa que veamos como que se produzca en México. O sea, aquí imagínate una fábrica de esa cosa, pues sería un escandalazo hasta de olor y de residuos químicos, ¿no? Entonces como que se está haciendo un poco extraño el tema. Vamos a conocer cómo esto permea desde Estados Unidos, cómo es que esto nos toca y por qué se hace esta campaña justo cuando hay series que todos conocemos del fentanilo y de la producción de metanfetaminas, de la met. Hay series que abarcan prácticamente todo el tema del fentanilo y el consumo. Pero bueno, vamos a empezar en materia. ¿Por qué California tiene estos cinturones? Bueno, no es California, es en sí la ciudad de Los Ángeles y algunas otras ciudades. Y porque depende de las ciudades. Hay ciudades que no exactamente están en esa situación de, o sea, lo que pasa es que es muy característico de la ciudad de Los Ángeles tener esta zona de tolerancia, pero digámoslo así, siempre las personas más pobres desde hace muchos años, más o menos desde los años 50, terminaban en esta zona. O sea, es algo que lleva muchos años. Lo que pasa es que el fentanilo agravó la situación en el sentido de que ya ves las personas que se mueren por sobredosis. Sí, en la vía pública. Pero porque es una característica de algunas personas pobres, pero en realidad estos barrios de Los Ángeles, bueno, no es un barrio como tal. O sea, a la zona se le llama Skid Row, pero no es que sea el nombre que tiene como en específico, sino es un nombre genérico. Hay otras ciudades que también tienen lo mismo que es Skid Row, que tiene una traducción así como que digamos pueblo pobre, por así decir. Eso es lo que significa si lo tradujéramos. Sí. Porque exactamente es de las zonas donde vemos, por ejemplo, canales donde directamente pues como que la comunidad está haciendo videos locales, como más o menos es lo que hago yo, pero pues más enfocado a reflejar esta problemática de estos pues asentamientos o grupos de personas que se sientan en torno a la vía pública, que ponen carpas, que ponen casas de campaña
que parece ser que pues ya es un modo de vida donde incluso ellos reciben ayuda por parte de algunas asociaciones, iglesias y gente que les lleva alimentos. Me parece que pues por parte de lo que sería asistencia pública les llevan pipas, jeringas, o sea, insumos para que sigan consumiendo, lo cual pues para mucha gente es así como que llevarse las manos a la cabeza porque pues pareciera que se contribuye al problema, pero hay que entenderlo, ¿no? En realidad eso no es el motivo de las jeringas y de las pipas es para que no se las compartan y se contagien enfermedades. Porque en realidad, en la cuestión de las personas en la situación de adicción, es que ya no pueden dejarlo y es una voluntad propia. Pero realmente los videos empezaron a surgir a partir de las muertes del fentanilo y por digamos, como las personas están en plena calle en su estado incluso de intoxicación. Sí, ¿no? entonces, y es muy sorprendente, o sea... Sí, la manera como contorsiona la droga el cuerpo, que como saben hay una reacción a nivel cintura, ellos se arquean hacia abajo, o sea, va a sonar un poco raro, se doblan y obviamente ya es cuando tú notas pues que están en el cenit del efecto de la sustancia, ¿no? Sí, además de que están totalmente fuera de sí, ¿no? O sea, no están como conscientes. Entonces eso al ser muy... En el cine se le llama efectista. Sí, visualmente es muy golpeante, sí, porque están como agachados, pareciera que se están abrochando las agujetas, pero en realidad cuando, pues obviamente ya sea en canales como, voy a mencionar uno porque pues obviamente es de los más caminados, el tipo camina mucho, es Jay Walking me parece, si no, pues ahí lo dejo, o ahí lo compartimos. Pero pues ves estas posturas corporales y sabes que es una droga hiperagresiva. Es increíble, a mí me sorprende el nivel como el organismo habla, o sea, con la marihuana la gente está cantando, está feliz, lo que sea, pero no te doblas, no te contorsionas, no se te salen los ojos, no quedas inconsciente, no quedas como, pues como en un estado de, pareciera una ligera parálisis, ¿no? Sí, claro, y además también, independientemente, desde un poco antes de lo de que hubiera videos de gente grabando gente en estado de fentanilo, ya estado. también había gente que grababa en sus blogs, ya sea un poco más profesional, ya sea menos profesional, este fenómeno de que en las calles de Los Ángeles, donde antes no veías carpas en medio de la banqueta, ahora las estabas viendo. Y esto tiene que ver con una sobreexplosión de vivienda. O sea, antes Skid Row, de los 50, digámoslo así, a 2010 que empezaron las carpas, no había carpas. O sea, ¿por qué? Porque todos esos edificios estaban llenos de gente pobre, que el gobierno les pagaba su renta o algo, una estancia, ¿no? Como está el fenómeno de la droga, está del fentanilo, entonces eso ya impide que puedan vivir ahí. Sí, porque si ellos consumen pierden el apoyo gubernamental. Claro, y entonces es por eso que está sucediendo el fenómeno, y el fenómeno es muy visto porque mucha gente que yo he visto en los videos te comentan, yo he venido a Los Ángeles muchos años y jamás me sorprendí había visto cuando esto, empecé a ver esto.